El dictado del amo con mayúscula no basta. El solo discurso, con sus respectivas demandas, no supone un entendimiento y la impartición de los códigos en la educación no garantiza la comprensión, mucho menos obediencia o satisfacción. Para saber la verdad es menester que el súbdito labore, desee obedecer. A esta labor la denominaremos interpretación o hermeneusis. El amor es un asunto de semiosis. Interpretar implica que lo que se recibe, un discurso vacío, unos significantes inicialmente inicialmente plenos debe ser, unos significantes inicialmente plenos, unos enunciados, unos comportamientos, signos, sean acogidos por el intérprete. Esto es, que aquéste presuma, para que la lectura rinda frutos, que lo que le arriba ante sus ojos viene pleno de significados que él tiene la labor de descifrar y que el amo con mayúscula emisor emite creyendo que han de llegar llenos. Es menester que el intérprete, pues, plene con sus propios significantes lo recibido, para que ocupen así el lugar de significado. O sea, dicho de otro modo, el lector incluye los dictámenes texto que recibe en su propio mundo simbólico, actualizándolos. Repito, o sea, dicho de otro modo, el lector incluye los dictámenes texto que recibe en su propio mundo simbólico, actualizándolos, llenándolos de sentido. No, creo que hay que corregir. Dice, el lector incluye los dictámenes texto que recibe en su propio mundo simbólico actualizándolos, llenando todo lo que supone enunciado con significados, presuponiendo que eso que él llenó coincide exactamente con lo que es otro autor quería verdaderamente decir. Pido excusas porque voy corrigiendo el texto a medida que lo escucho, que me escucho leyendo. El súbdito trabaja con lo que tiene y puede. Labora porque anhela una posición de ser para supuestamente llegar a ser. Aunque dialogue con el emisor, solo puede llenar con lo que puede y tiene. Entonces labora e interpreta. Ello acontece aun cuando solo ansíe obedecer, cuando su entendimiento es ya una suerte de acomodación y creación, las cuales pueden ser más o menos plausibles, las cuales pueden más o menos coincidir con los significados con los que el autor sostenía sus acertos. Mas puede suceder, y siempre sucede, que haya una merma, un añadido o una acomodación en esas hermeneusis, algún tropo, algún ingenio. Y por eso, aunque el súbdito estudiante intérprete anhele obedecerle al texto de su amo con mayúscula, maestro, dictador, y entender sus verdades, al interpretar ya crea y añade algo. Es decir, la interpretación siempre es un añadido desde la posición existimativa o hipoléptica. El lugar del amo con mayúscula falla estructuralmente. Sus ilusiones se desmoronan fatalmente, puesto que existe inevitablemente un destinatario do yace un espacio en donde su poder no puede penetrar. Las promesas del amo con mayúscula no garantizan la satisfacción. Al tener que transmitir, al tener que delegar, al tener que transmitir, al tener que delegar, el universo del emisor, el discurso pronunciado adquiere el valor de enunciado vaciado de soporte universal y pide de nuevo un basamento.
el Nietzsche poeta clamaba algo así como, comillas, libros, mortajas sois, féretros sois, cierro comillas, justamente aludiendo al hecho de que las letras ya no tienen la cara del autor que los compuso y que entonces debía el lector rellenarlos de carne y sangre, la suya. Comillas, el lector se integra al texto con una actitud de búsqueda simbólica, cierro comillas, señala Federico Medina en La literatura, un lenguaje por fuera del poder. Quien lee se busca, decía por ahí Nietzsche. El texto está vacío y el lector busca llenarlo de sentido. A su vez, el lector se siente vacío y quiere una plenitud que le solicita al texto. Para leer, el lector supone que el texto está pleno, lo lee eróticamente. Vídete o confróntese el placer del texto de Roland Barthes. El lector se actualiza, se renueva cuando el lector lo dignifica resignificándolo en su universo metafórico, cuando lo hace existir como significación vigente y pasible en su drama, cuando lo hace influir en su historia cotidiana, cuando lo hace un hecho estético, es decir, cuando se lo incorpora y así el lector se hace parte del texto, o mejor, el texto se encarna en el lector. Al amo con mayúscula, así como a Dios, hay que inventarlo y sostenerlo. Bien hizo Nikos Kazantzakis al subtitular su libro Ascesis o Ascética como Salvatores Dei, los salvadores de Dios. A Dios hay que justificarlo y salvarlo a cada momento. La religión cumple con esa función vana y vanidosa, pero, en últimas, el creyente es quien decide, por la razón que sea, si lo legitima y sostiene. Piénsese en las diatribas de Epícteto, que intentan justificar a Zeus para no incluir ahora un listado de los teólogos cristianos, quienes intentan salvar a Dios ante la maldad del mundo, la cual evidencia su fallo, su ausencia o la inexistencia de su omnipotencia. Ante lo que se llama bueno, se responsabiliza a Dios. Cuando aparece lo malo, siempre es culpa del humano. Dios no podría encarnar ni ser lugar ni causa de mal alguno. Si el mal existe, a lo sumo debe ser ausencia de Dios, lo que no tiene cualidad ontológica, consecuencia de la ejecución de la libertad. Como sea, Dios no se sostiene, salvo con una fe decidida. Dios es el lugar de la fe. Dios justifica el trabajo, es decir, el lugar del vasallo. El lugar del vasallo coincide con el lugar de la hermenéutica y de la obediencia, más, a veces, ignorándolo, también con el lugar de la creación, del repudio y de la desobediencia. Victoria Camps cita a Hobbes para recordar por qué el mundo no es unánime ni constante. Comillas. Hobbes se refiere a que, comillas, los nombres de las cosas que nos afectan tienen un significado inconstante, porque no todo el mundo se ve afectado igualmente por la misma cosa, y ni siquiera el mismo hombre lo es en todo momento, cierro comillas, de Hobbes. Sigue Victoria Camps. Es lo que pasa, continúa diciendo, con los nombres de las virtudes y los vicios, comillas, otra vez Victoria Camps citando a Hobbes, pues un hombre llama sabiduría a lo que otro llama estupidez, cierro comillas de Hobbes, continúa Victoria Camps. Por eso no podemos convertir esas palabras en fundamento de ningún raciocinio. Son palabras inconscientes, con significados variables e imprecisos, que dependen más de nuestros afectos y emociones que de las cosas mismas. Cierro comillas de Victoria Camps. Pero el mundo no solo muta debido a la polisemia o a las múltiples interpretaciones,
Se altera principalmente porque cada ser humano se sitúa como una posición pasible ante la interpretación del mundo que recibe. La insatisfacción inevitable suele ser el germen de la desilusión, la apostasía y la rebelión. El mundo cambia debido a una desilusión amorosa y a una insatisfacción. El mundo cambia a pesar de que significantes de verdad se pongan en el lugar del amo con mayúscula, a despecho de cualquier tiranaco de turno que lo funja aun cuando algunos o muchos crean en los discursos y quieran aprehender y obedecer. Hay empero otros súbditos que deliberadamente no desean únicamente obedecer. El mundo no puede ser exclusivamente interpretación del amo de turno. En cada súbdito yace el deseo de ser amo con mayúscula. Es cierto, hay quienes solo obedecen, no piensan y se divierten solo repitiendo de memoria las frases de sus discursos. No quieren angustias. Hay algunos otros, sin embargo, que sienten que están de acuerdo con el mundo del amo con mayúscula, mas estiman que hay algo que aportarle o enmendarle a ese mundo, que hay posibilidades y entendimientos que se desprenden de las verdades impartidas del amo con mayúscula, así que cooperan con él, barajan sus significantes de verdad y los amplían. Otros, empero, no coinciden con todos los significantes. Sienten malestar con las consecuencias de obrar conforme con algunos de ellos y proponen cambios y reinterpretaciones. Estos dialogan. Hay otros que, de plano, consideran que los significantes de verdad deberían ser otros, que el mundo debería reconstruirse plenamente y se rebelan, porque proponen otro amo con mayúscula y otro mundo. No todos desean obedecer a ajenas verdades. Desear la obediencia revela una triste e inexorable conquista ulterior en el desarrollo humano. Se aprehende a amar el malestar en la cultura en aras de la supuesta utilidad que procura, abandonando el empeño por la satisfacción del placer inmediato. Abro comillas. Un niño que renuncia a gozar y se somete a la disciplina escolar en donde puede recuperar parte de lo que renunció, es un índice de un cuerpo civilizado, un cuerpo domado por un discurso, pero puede darse también que el niño resista esos discursos con sus síntomas, cierro comillas. Oscar Muñiz, Samir Dazuki y Adriana Mora.